Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los hermanos en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema vocación ministerial. Vamos a buscar o vamos a hablar del origen de la palabra vocación. La palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado o invitación. Cuando nosotros hablamos de vocación ministerial, creemos que solamente hay una vocación ministerial, pero en realidad esta palabra se usa para hacer una invitación a otras vocaciones. No solamente hay vocación ministerial, sino ya hablaremos de las otras vocaciones que hay. Esta palabra en latina se deriva del verbo vocare, que significa llamar o invitar. Cuando una persona tiene una vocación, puede ser que la hayan invitado o la hayan llamado a esa vocación, o puede ser que la misma persona haya llegado a ese lugar o a hacer o a realizar ese oficio porque le gusta, porque se siente bien, porque siente que es su pasión. Entonces es un llamado de su corazón a realizar esa labor. En el contexto cristiano, la palabra vocación se utilizó originalmente para describir el llamado de Dios a una persona para que sirva en función o en una función específica dentro de la iglesia. Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de llamado. Vuelvo y repito, esta palabra no solamente es del punto de vista religioso, también es del punto de vista humano, secular. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que hay gente que tiene vocación artística. Hay gente que desde muy niño descubre muy dentro de su corazón el llamado a dibujar, a pintar, a crear cosas, a hacer manualidades con las manos. Desde muy pequeños se destacan en las tareas de manualidades, en las tareas que tienen que ver con las manos. Se destacan desde muy temprano en la motricidad, lo que llaman la motricidad fina, que es hacer manualidades, hacer dibujos, y desde muy temprano tienen esa vocación artística. No es que alguien los haya llamado a realizar esa labor o ese oficio, sino que dentro de su corazón ellos sintieron la pasión, el deseo de hacerlo y se entregaron a ello. Entonces por eso está la vocación artística. Personas que se dedican a pintar, de hecho hay personas que lo hacen y no cobran nada por ello. Hay personas que les gusta pintar incluso paredes, grafitis, y lo hacen de manera fenomenal. Tienen un don de Dios, un regalo de Dios, una vocación para eso, se les nota, y nadie les paga. Es más, a veces hacen dibujos y no ganan un solo peso por esos dibujos, pero lo hacen porque los llena, porque es su vocación, es su pasión, es lo que quieren hacer, es lo que desean hacer. Entonces hay vocaciones artísticas. También en el área de la música hay gente que se dedica a tocar un instrumento musical, a cantar, y tienen esa vocación en el arte de la música, y muchas veces tampoco ganan dinero tocando un instrumento musical, o muy poco es lo que ganan en esa vocación artística. Sin embargo, como es su vocación,
es su deseo hacerlo y se entregan a ello. Está también la vocación profesional, que es cuando yo o cualquier persona decide escoger una carrera profesional para que más adelante esa carrera le genere ingresos económicos. Hay personas que empiezan en una universidad a estudiar una carrera, pero no porque sea su vocación esa carrera, sino porque le dijeron que en esa carrera podía ganar mucho dinero. Entonces están ahí, estudian, pero puede que no terminen la carrera porque al final del cuenta se dieron cuenta que no era su pasión, que no era lo que realmente querían estudiar, que no era el lugar donde querían estar. Y cuando se dan cuenta que no es su vocación profesional, pues se retiran, dejan la profesión y se dedican a otra cosa. Entonces es importante escoger bien mi vocación profesional para saber qué es lo que me gusta en verdad hacer. Hay personas que estudian, por ejemplo, contaduría pública. Cuando empiezan a hacer las prácticas y empiezan a estar lidiando con todo eso de los archivos, de las facturas, de las nóminas, de todo eso que implica la contabilidad, entonces se dan cuenta que no es su vocación profesional y dicen, no, pero yo no me veo de aquí a 10 años haciendo lo mismo, buscando facturas y nada de eso, y en una oficina metido facturando nóminas. Yo no me veo de aquí a 10 años en eso. Entonces se equivocan, muchas veces se equivocan escogiendo su profesión porque no es su vocación. Por eso en China, Estados Unidos, los niños desde pequeños los colocan a hacer diferentes cosas, los colocan a cocinar, a hacer deportes, a hacer diferentes oficios para que ellos vayan descubriendo cuál es su vocación, porque ellos han entendido que si desde niño el niño se enfoca en lo que le gusta, en lo que es su pasión, en lo que es su vocación, van a ser los mejores en ello, porque van a estar en lo que les gusta, en lo que es su pasión, en lo que han sido llamados dentro de su corazón. Dios le ha puesto ese sentir en su corazón de que se dediquen a esa labor. Está la vocación empresarial. Hay personas que desde niño no les gusta mucho el estudio, pero sí los negocios, y son muy buenos en los negocios. Hay personas que tienen pocos estudios, pero son muy buenos en los negocios, hacen buenos negocios, crean empresas, tienen emprendimientos y logran hacer muchas cosas, y no necesariamente tienen que tener un título universitario para hacerlo. De hecho, muchas personas que hoy conocemos que son multimillonarias dejaron la universidad a mitad de camino, como el caso de Bill Gates, el caso de otros personajes que ustedes ven que dejaron la universidad y continuaron en los negocios, y hoy en día son empresarios exitosos porque tienen una vocación empresarial. Desde pequeños sabían que se iban a dedicar a crear empresas y a generar dinero. Esas personas, si se colocan a trabajarle a otra persona, no van a funcionar, porque esas personas tienen una vocación empresarial y saben que lo de ellos es crear empresas, generar dinero, y tienen esa vocación. Entonces es importante saber cuál es mi vocación. Si yo no sé cuál es mi vocación, pues no sé para dónde voy, no sé cuál es mi meta, no sé cuáles son mis sueños, no sé cuál es mi visión en la vida, no sé para dónde voy. Entonces cualquier transporte o bus me sirve para dirigirme a donde me quiera llevar, porque no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pero cuando yo tengo una vocación clara, ya sé lo que quiero para mi vida, entonces yo voy a ser exitoso en todo lo que haga. Entonces está también la vocación social, que es personas que son muy buenas. Yo conozco, por ejemplo, un pastor que se dedica todos los domingos a repartir comida, hace hamburguesas, hace sopas, y todos los domingos se encarga de repartir comida a los más necesitados, a los niños más necesitados, a las personas más necesitadas. Esa es su vocación.
Si yo le digo a otro pastor que se dedique a hacer eso, seguramente de pronto no le va a gustar, de pronto lo va a hacer un domingo, pero después al siguiente domingo no lo va a hacer, porque eso no es lo que le apasiona, eso no es lo que le gusta hacer, eso no es su pasión. Como no es su pasión, como no es su vocación, entonces lo va a hacer, pero lo va a hacer forzado. En cambio, cuando le nace a la persona, es su vocación, siente pasión y le gusta hacerlo y se siente bien, se siente en paz, se siente feliz, entonces esa persona lo va a hacer de buena manera, lo va a hacer bien, va a hacer las cosas como en verdad, con amor, con pasión, porque está en el lugar correcto, no en el lugar equivocado. Hay personas que también tienen vocación ambiental, que les encanta la naturaleza, preservar la naturaleza y se dedican al estudio del medio ambiente, y hay personas incluso que no tienen estudios de medio ambiente pero les encanta preservar la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que uno ve que están por ejemplo en un lugar público y alguien va a tirar una basura en el suelo y esa persona se molesta y dice: no la tires ahí, recógela porque el medio ambiente, o sea, es su pasión, está en ellos de manera natural, o sea, no hay necesidad de forzarlos a que ellos estén apasionados por el medio ambiente, porque está en ellos el amor a la naturaleza, el querer conservar la naturaleza, el medio ambiente. Entonces ese es su llamado, su vocación. Entonces es importante encontrar en nuestras vidas un llamado artístico, por lo menos un llamado artístico y un llamado profesional. No somos perfectos y nos podemos equivocar, es decir, usted puede escoger su llamado a una profesión, su llamado profesional, puede escoger su profesión, pero puede que después que la estudie, después que la ejerza, no le guste. Y si eso es así, no importa, tiene todo el derecho, tiene todo el tiempo de cambiar de profesión, de dedicarse a otra cosa que en realidad le apasione, que en realidad le guste. Porque si no, usted va a ser una persona profesional, sí, pero no va a ser feliz en lo que hace, ¿ya? Porque nosotros somos felices en lo que hacemos cuando eso que hacemos es nuestra pasión. Si usted estudió, por ejemplo, contabilidad y está ejerciendo la contabilidad, pero usted quería ser médico, usted va a estar ahí, va a trabajar, va a ganar dinero, va a comprar cosas, va a tener activos, va a tener cosas, ¿cierto? Pero no va a ser feliz en su profesión. Siempre va a estar ahí pensando que su pasión era atender personas enfermas y nunca se dedicó a ello. Entonces va a vivir con esa frustración porque no se dedicó a lo que en verdad lo apasionaba. Entonces, cuando hablamos del llamado ministerial, del llamado al ministerio, es lo mismo, pero en esta ocasión es Dios el que me llama a hacer el oficio. Es Dios el que me coloca, es Dios el que nos hace el llamado. Porque mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. O sea que no fue Pablo que quiso ser apóstol de los gentiles. No fue Pablo que dijo: bueno, como yo soy fariseo, judío, griego, romano, y soy muy inteligente y tengo mucho conocimiento de la Biblia, de la Torá, de la ley, entonces yo me voy a dedicar a alcanzar a los gentiles. No fue él el que propuso hacerlo, no. Fue Dios que lo llamó, fue Jesús que le hizo el llamado para esa labor. Entonces, el llamado al ministerio, número uno, es un llamado divino, es un llamado de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, el llamado al ministerio es a la santificación. Y santificación es un proceso. No es que ya nosotros somos santos y listo, no. Santos, cuando el Señor nos dice que seamos santos, el Señor nos dice es que entremos en su proceso. Es decir, que vayamos dejando todo lo que a Dios no le agrada y busquemos cada día acercarnos a parecernos a Jesús. Aunque algunos dirían que eso sería imposible, ser como Jesús, pero por lo menos
debemos intentarlo, debemos hacerlo, debemos querer ser como Jesús. Y eso es un proceso de cada día. Cada día tenemos que ir dejando cosas, es decir, tenemos que ir santificándonos, dejando cosas, las cosas malas y estar en las cosas buenas que le agradan a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos en las cosas buenas que le agradan a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. No vamos a estar preocupados por el futuro, por lo que viene, porque qué comeré mañana, porque Dios nos va a sostener, porque Dios al que llama lo sostiene. Eso está claro. Cuando Dios es el que te hace un llamado divino, Él te sostiene. Entonces, a mí me da mucha tristeza ver cómo amigos míos que fueron llamados al ministerio pastoral en medio de crisis, en medio de dificultades, pues dejaron su ministerio pastoral y hoy en día están en otros lugares, pues están trabajando, están haciendo dinero, están ganando plata, les está yendo bien, pero dejaron el ministerio, dejaron el llamado, dejaron el llamado divino, dejaron el oficio al que Dios los había escogido para ellos. Entonces, algunos podrían decir que de pronto Dios no los había llamado y ellos se habían colocado. Y yo creo que en algunos casos sí, Dios los llamó efectivamente, pero ellos dejaron el ministerio tirado. Hay ocasiones donde yo escucho de pastores que dejan iglesias porque las entradas son pocas. Entonces, eso es no creerle a Dios. Si Dios me llamó, yo conozco también pastores que han empezado iglesias, están en iglesias y lo que ganan es muy poco, pero continúan ahí, siguen ahí, son fieles y son obedientes al llamado divino. Y eso hace que el postrer estado de ellos sea próspero, porque Dios ve su fidelidad, su obediencia, su santidad, que están ahí a pesar de todas las dificultades que se presentan, y Dios empieza a bendecirlo. Pero tenemos que entender que este llamado es de Dios. Si el llamado es del hombre, pues el día que el hombre deja de ayudar, deja de colaborar, deja de dar, entonces se acaba el llamado, porque fue el hombre el que te llamó. Pero si el llamado es divino, es de Dios, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa que no haya nadie. Yo conozco pastores que empezaron con 0 ovejas, el púlpito y las sillas vacías, y la gente se burlaba de ellos y predicaba y no había nadie, predicaba y no había nadie, y muchos le decían: no, hermano, cierre eso si nadie viene. Pero ellos fueron fieles al llamado de Dios. Hoy en día tienen una iglesia próspera, una iglesia, no una mega iglesia, pero una iglesia donde hay muchas personas que están buscando la salvación, porque ellos permanecieron fieles. Entonces, todos estos amigos que han dejado su ministerio, que han dejado su vocación, yo les hago el llamado a que escuchen nuevamente el llamado de Dios en sus corazones y regresen al llamado que Dios les ha hecho. Vuelvan a realizar el oficio por el cual Dios los ha llamado y que Dios se lo ha entregado, que Dios no se lo ha dado a otra persona. Sigue ahí la vacante, sigue el oficio para usted. Usted es el que ha decidido dejar el oficio tirado, y Dios está a la espera de que usted regrese a tomar nuevamente ese oficio como pastor, como evangelista, como líder, como el de la alabanza, como en cualquier ministerio, cualquier oficio que Dios le haya entregado, o vocación que de pronto usted haya dejado, abandonado, porque de pronto usted no ha creído que Dios lo puede sostener. Pero cuando el llamado es de Dios, es divino, créame que Dios lo va a sostener. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, que el llamado de Dios, la vocación ministerial al llamado de Dios es de Dios, es divino. Él nos llama a ser santos, a ser obedientes, a ser fieles hasta la muerte. Hay personas que han sido fieles a Dios hasta la muerte y han predicado hasta la muerte. Han estado en lugares difíciles, en lugares peligrosos,
y han estado allí hasta la muerte y han vencido y han logrado tener un ministerio que hoy en día es recordado por todos. Entonces debemos ser fieles a Dios. Lo segundo que podemos ver de la vocación ministerial es que Dios nos llama a la obediencia, a la fidelidad. Entonces, el llamado es divino, el llamado de Dios a esa vocación ministerial es divina, ese llamado es divino, pero entonces ese llamado implica que yo debo obedecer al llamado de Dios. Es decir, ¿qué hubiese pasado si David no hubiese obedecido cuando Dios lo unge como rey? Y hubiese dicho, no, yo no voy a ser rey de Israel, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a dedicarme a otra cosa. Pues seguramente Dios no lo hubiera respaldado, seguramente Dios no lo hubiera protegido, seguramente Dios no lo hubiera sostenido. ¿Por qué? Porque él hubiese rechazado el llamado divino. Pero como él obedeció, como él fue fiel, como él se mantuvo en santidad, en ese proceso de dejar las cosas que no le agradan a Dios y buscar las cosas que le agradan a Dios, entonces Dios lo sostuvo. Hay personas que empiezan algo en Dios, empiezan un oficio en Dios, y como enseguida no les va bien, pues dejan todo tirado, como el que comienza un negocio y cree que en un año ya va a tener un negocio próspero. Los chinos cuando trabajan negocios, ellos dicen que los primeros 5 años del negocio son para invertirlos en el negocio. Es decir, todo lo que ganan es para invertirlo. Cuando el negocio ya deja de ser bebé y se convierte en un negocio adulto, es que ellos empiezan a recibir ganancias. Nosotros en un año de tener un negocio ya queremos que nos genere una cantidad de dinero que no es así, porque no le hemos invertido al negocio lo suficiente. Entonces lo mismo pasa acá en el llamado al ministerio. Cuando Dios te ama, Dios te pide obediencia, fidelidad y santidad a ese oficio, a ese llamado de Dios. Si tú no quieres obedecer, te pasa como Jonás. Entonces pasa por problemas, te lanzan al agua, el pez te traga. Es decir, eso significa que vienen muchas dificultades en tu vida, vienen problemas, vienen cosas que no son agradables, porque no estás obedeciendo al llamado de Dios, no estás siendo fiel a lo que Dios te ha llamado y en lo que Dios te ha entregado y en lo que Dios te ha colocado. Entonces, lo segundo que debemos entender la vocación ministerial es que la vocación ministerial es un llamado a la obediencia. Es un llamado a la obediencia. Lo tercero que podemos ver acá en lo que respecta al llamado a vocación ministerial es que la vocación ministerial es un llamado a servir a los demás. Entonces hay personas que quieren ocupar puestos de liderazgo, que quieren ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, misioneros, estar en la alabanza, estar en diferentes oficios dentro de la iglesia que son públicos, que son visibles, pero no les gusta servir a los demás, no les gusta saludar a los demás. Cuando ven una persona necesitada, se alejan de esa persona. En ellos hay orgullo, en sus corazones hay ego. Entonces, si la persona tiene todas esas características, no va a servir. La Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos que el que más sirviera, ese sería el grande en el reino de Dios. Es decir, en el reino terrenal, los que más saben, los que más tienen, son los más grandes. En el reino de Dios, el que más sirve, el que más se humilla, el que más humilde es, el que más siervo es, ese es más grande en el reino de Dios. Entonces, si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir a los demás. Pero a veces nosotros creemos que somos emperadores. Es decir, yo porque voy a barrer, yo porque voy a limpiar, yo porque voy a asear, yo porque voy a hacer esto, yo porque voy a hacer aquello.
si yo soy una persona profesional, si yo estudié, si yo tengo una carrera, si yo tengo dinero, si yo tengo carro, ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a hacer aquello? Eso que lo haga el hermanito que es pobre, que no tiene dinero para que la iglesia le dé una ayudita. No, usted debe servir. Debemos aprender a ser siervos de Cristo. El Señor nos hace un llamado a ser siervos de Cristo, a ser humildes. Y ser humilde no es decir yo soy humilde, no. Ser humilde es demostrar la humildad cuando el momento lo amerita. Es decir, cuando tienes que ser humilde es cuando se te presenta la situación de donde hay ego y donde hay orgullo, y donde tú tienes que doblegar ese ego y ese orgullo y ser humilde. Te va a saludar el hermanito que es pobre, que de pronto tiene las manos sucias. Salúdalo. Ah, no, yo no lo voy a saludar porque ese hermanito huele feo, ese hermanito tiene las manos sucias. Entonces, ¿dónde está la humildad? Cuando somos orgullosos, tenemos el ego grande, somos emperadores, que nos creemos Dios en la tierra, entonces eso va a hacer que alejemos a muchas personas, porque muchas personas no se van a querer acercar a nosotros por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra forma de ser. Pero cuando somos siervos de Cristo, cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando no somos tan arrogantes, cuando no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada, entonces aprendemos a ser sencillos. Mire, las personas millonarias, las personas que tienen dinero, los que dueños de estas plataformas donde nosotros hacemos videos, los dueños en Estados Unidos y en muchos países que tienen mucho dinero, los jeques árabes, los judíos que tienen dinero y todas esas personas que tienen dinero, normalmente son humildes. No andan ostentando ropa carísima ni celulares carísimos. Uno los ve con ropa sencilla, y si son multimillonarios tienen mucho dinero, y uno los ve que son humildes, que son sencillos. Eso es lo que debemos hacer, porque Jesús, siendo rey, siendo príncipe, siendo el rey del universo, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda esa gloria y vino en un burrito manso y humilde de corazón. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Hermanos, amigos que me están escuchando, si Dios te ha hecho un llamado, te ha llamado a un oficio dentro de su obra, debes entender que el llamado es divino, que el llamado es a la fidelidad a Dios. Eso implica obediencia, eso implica santidad, y que ese llamado es a ser humilde, para que entiendas que somos servidores de Cristo. Es decir, ese llamado que te ha hecho el Señor es para que seas un servidor de Cristo, no para que seas un emperador en la obra de Cristo, no, sino un servidor de Cristo, que aprendas a servir a los demás. ¿Y cómo podemos entonces aplicar esto a nuestra vida diaria? Entonces podemos primeramente volver a la vocación a la cual Dios nos ha llamado, si nos hemos apartado de esa vocación, y los que están en su vocación, los que están sirviéndole a Dios en el oficio que Dios los ha llamado, seguir siendo fieles hasta la muerte, seguir siendo obedientes a Dios hasta la muerte, seguir en el proceso de santificación, y con toda humildad servir a los demás sin creernos superiores a nadie. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.